Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio para conversar de salud y bienestar, signos vitales. Hoy tenemos una pregunta muy importante que hacerle a nuestras invitadas y es: ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué nos pasa físicamente y psicológicamente cuando usamos de manera inadecuada los dispositivos, cuando ingresamos a redes sociales y cuando tenemos mucho tiempo conectados a estos dispositivos? Así que bienvenidos a este espacio, bienvenidas también a nuestras invitadas, Ángela María Caro Moreno, ella es psicóloga, y Ana Isabel Osa es médica. Bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Gracias, Cristina, gracias por invitarnos a este espacio para, digamos que compartir estos temas que son de gran interés para toda la comunidad. Bueno, alrededor de este tema se crean un montón de preguntas. Empecemos resolviéndole a los televidentes una inquietud, y es: ¿qué pasa físicamente en nuestro cuerpo cuando nosotros pasamos muchas horas conectados, por ejemplo, a un celular? Bueno, a nivel, o sea, es algo que nos afecta a nivel corporal, o sea, completamente. Primero que todo sería como las alteraciones que genera a nivel del sistema nervioso central. Hay estudios que han mostrado que a largo plazo tenemos hasta un 10% de riesgo de desarrollar tumores a nivel del sistema nervioso central. También como la excitación que genera estar con el uso prolongado de pantallas continuamente nos puede afectar para generar enfermedades como por ejemplo insomnio, que genera en sí como alteraciones del ciclo circadiano, que es como el tiempo que yo tengo de sueño y vigilia. O sea, estamos todo el tiempo tan conectados pues como a esas pantallas que llegamos pues a nuestras casas en los momentos de descansar y seguimos constantemente pues como exigiéndole al cerebro que siga funcionando, y eso va a hacer como que a largo plazo haya como una irregularidad y no podamos pues como conciliar las horas suficientes, y ahí es donde viene el insomnio completamente. Con relación pues como a nivel osteomuscular, podemos generar contracturas cervicales, hay algo que se llama como cuello de texto, que es como por esa posición que adoptamos al estar todo Por el estar tiempo. agachados. Exacto, entonces nos va a generar una contractura pues del sistema óseo, y también a nivel del sistema muscular, contracturas musculares, no solamente en cuello, sino también a nivel de la columna dorsal y lumbar, también a nivel de los hombros, en las manitos, pues como por el tecleo constante, no solamente en celulares, sino también en computadores, iPads, podemos generar a largo plazo también o a mediano, dependiendo pues como de qué tanto estemos en contacto con estos dispositivos, síndromes de túnel carpiano, que son pues como atrapamientos de los nervios a nivel de las muñecas. A nivel ocular, por ejemplo, de la piel, la luz constante. Muy bien, a nivel ocular podemos generar pues como por el estar en contacto con esas pantallas, como que nos concentramos tanto que no hacemos como el parpadeo cada que el ojo se deje lubricar, entonces podemos generar resequedad ocular o alteraciones en la visión, como pues molestias a la luz o vemos borroso, y ahí es donde empezamos a contraer alteraciones o defectos de la refracción. A nivel dermatológico, pues todo ese uso de dispositivos y de pantallas las pantallas presentan como bacterias, gérmenes, que al estar en contacto con la piel nos pueden generar algunos tipos de dermatitis o, por ejemplo, acné. Sería como las alteraciones a nivel dermatológico. Usted estaba hablando también del tema de las bacterias, o sea, es importante también tener una higiene adecuada con el celular, o sea, no solamente es el contacto visual, sino el físico. Total, sí, porque pues igual nosotros en la piel en sí tenemos gérmenes que son propios, pero pues ya como al estar en contacto con otros objetos o al dejar los celulares en otros sitios donde pues hayan bacterias de diferentes tipos, todo eso lo vamos a traer a la piel de nosotros, y ahí es donde empezamos a generar diferentes tipos de alteraciones. Hay personas, por ejemplo, tienen que ir al baño, se van con su celular, van a ir a comer, a almorzar, desayunar, son con su celular. Después en un autobús también con su celular. Entonces no limpian el teléfono y toda la rutina del día, pues se han acumulado un montón de bacterias también, que es lo que causa entonces pues como malestar de enfermedades también. Exactamente. También quería hablar un poquito sobre el riesgo que tenemos de padecer obesidad como por el sedentarismo asociado al uso constante de los dispositivos, más que todo en la población juvenil,
que pues ya dejan de hacer como sus actividades diarias por estar al frente de un play, de un celular, de un iPad y dejan como de lado esas otras cosas que pues sí pueden ser beneficiosas y van a generar como un efecto adverso porque van pues como a futuro pueden desencadenar obesidad y asociado a eso el riesgo cardiovascular y metabólico que puede traer consigo. Estamos hablando, por ejemplo, de los daños en los adultos, pero ¿qué ocurre también con los niños? Los padres de familia muchas veces por estar ocupados les entregan el teléfono a los niños, la tablet o los dejan en el computador mucho tiempo expuestos a la luz. También, ¿qué sucede con los niños que desde temprana edad ya están metidos dentro del mundo de la virtualidad? Primero que todo, creo que va también como muy relacionado con la conducta que empiezan a tomar los niños y las cosas que empiezan a aprender. Ustedes saben, y de pronto la psicóloga nos va a hablar un poquito más a profundidad sobre eso, pero ellos en los primeros años de vida son como unas esponjitas, entonces todo lo que vean en los medios, todo lo van a aprender, todo lo van a absorber y lo van a replicar. Entonces como ya empiezan a crear una personalidad en base a lo que ven en redes y cosas así y de pronto empiezan como con trastornos de la conducta, con los familiares, pues en el colegio y también empiezan a desarrollar como déficit cognitivos o déficit de atención en sus lugares pues donde tienen que tener cierto grado de concentración. Sería como esas alteraciones comportamentales netamente lo que pues sería el efecto como o el daño que nos haría entregarle desde tan temprana edad a un niño los celulares. El otro tema es, estamos tan conectados al teléfono o estamos tan concentrados en tener todo el tiempo el celular que muchas veces ni nos damos cuenta por dónde caminamos, qué hacemos, entonces también podríamos evitar accidentes. Total, o sea, creo que dejamos como a un lado nuestras actividades de la cotidianidad o dejamos de concentrarnos en ese tipo de actividades para estar metidos en un mundo de virtualidad y posterior a eso, pues como que ya nos desinhibimos de todas las cosas que hacemos normalmente y empezamos a generar accidentes relacionados pues como con el uso constante de esos dispositivos. Bueno, y es que no solamente son las afectaciones físicas, también hay una afectación muy importante y es a nivel psicológico. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar que una persona está siendo adicta al celular? Bueno, Cristina, la ciberadicción es ese uso problemático del Internet. Sabemos que las redes sociales y el Internet es una herramienta, incluso para todos los que trabajamos en todas las áreas es una herramienta, pero cuando ya se vuelve compulsivo, cuando ya digamos que la falta de ese dispositivo empieza a interferir negativamente en mi conducta, como lo decía la doctora, cuando ya empiezo a tener conductas disruptivas, cuando ya empiezo a tener dificultades con la norma, cuando empiezo a tener ese aislamiento social, donde ya digo, pues tengo un amigo, pero tengo 1000 likes, entonces ahí ya estoy compensando. Entonces, tristemente, ahí vamos identificando que hay una adicción. Y digamos que es algo que se venía presentando mucho en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero ya también se está dando en la población adulto y adulto mayor. ¿Por qué? Porque son personas que como normalmente no socializan mucho, a veces en el adulto mayor, exactamente, a veces en el adulto mayor hay esa sensación de ay, ya, pues con quién voy a hablar, ¿cierto? Ni los nietecitos, los hijos trabajan, no hago muchas cosas, entonces ya ellos mismos empiezan, descárguenme redes sociales y todo eso. Ya están al día. Exacto, y el problema no es ese porque es muy rico que también, digamos que ingresen a ese mundo, pero empiezan a desarrollarse esas adicciones. ¿Por qué se considera como una adicción? Ejerce como la misma sensación y hace el mismo efecto de cualquier otra sustancia adictiva, digamos en el cerebro. Entonces empieza la dopamina empieza pues como a acelerarse cuando tenemos como esa sensación de recompensa, ¿cierto? Entonces, y ahorita cuando estábamos fuera de grabación, estábamos hablando de cómo se siente, cómo es la ansiedad de mirar si llegó una notificación o incluso sí, qué hora es, y miramos a ver entonces a ver si qué hay de nuevo.
Entonces digamos que empieza a generarse esa compulsividad, esa necesidad, y también lo mencionábamos, se nos puede quedar todo, la coca, el almuerzo, todo, pero cuando se nos queda el dispositivo, el móvil, digamos que ya empieza a haber un problema. Con los chicos se viene presentando mucho que ya no se alimentan bien, porque entonces los horarios están todo el tiempo ahí pegaditos, conectados. El desempeño académico baja totalmente porque no realizan sus tareas, pues sus actividades académicas. Lo que mencionaba, ese tema de ya no hay tanto vínculo, contacto social, sino que es todo a través de redes. Adicional, las redes se prestan para el ciberacoso, que es algo que ya está incrementando aún más que el bullying, ¿cierto? Ya es a través de las redes sociales. Entonces aprovecho para hacer un llamado a los padres de familia, porque como tú lo mencionabas, Cristina, cuando los niños están empezando, yo creo que hasta para comer nuestra estrategia es el celular. La Vaca Lola, todas las canciones infantiles, y digamos que es un dispositivo que nos puede ayudar, ¿cierto? Porque los niños a veces requieren como concentración, estar quietecitos para recibir los alimentos, pero llegamos a un punto en el que ya no ponemos límites y todas las tareas es, yo necesito hacer algo, entonces ven, nosotros mismos promovemos y decimos, mira el celular, mira videitos mientras yo hago tal actividad. O está llorando y para Exacto. calmarlo. O para que coma Exacto. celulares. Como Y los motivación. calmamos o con eso los compensamos. Entonces, como nosotros mismos estamos influyendo y reforzando esa adicción. Y a esto le sumamos que no ponemos límites. Y es necesario recordar que somos los papás los que tenemos que poner límites en todas esas conductas. ¿Por qué? Porque todos fuimos niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sabemos que a esas edades aún no hay una autonomía responsable para decir que hay un adecuado manejo y como un principio de realidad, así que me diga, bueno, este es el horario para desayunar, tengo que hacer esto, sino que nos dejamos sumergir por ese tema de las redes sociales. Entonces necesitamos una persona responsable que nos ponga límites. A veces les dejamos a nuestros chiquitos en la noche y como mamá me pasó en algún momento donde mamá necesito el celular para poner la alarma y despertarme al otro día, pues efectivamente hacía el monitoreo y estaban jugando Minecraft, jugando Free Fire y todos estos jueguitos. Entonces, como también nos toca ser un poquito metódicos, estratégicos como padres de familia, decir, no, ven, estos son los horarios, de pronto propiciar esos espacios de juego en familia, un partido de fútbol si hay espacio, el parqués, esos juegos de mesa que tanto se han venido fortaleciendo desde la pandemia, que cucaracha, que uno, o sea, todos esos jueguitos. ¿Cómo podemos reemplazar también ese tema de las redes sociales por esos espacios en familia? Estrategias donde, bueno, vamos a dejar nuestro celular aquí y vamos a tener este espacio para comer, para hablar de cómo nos fue en el día, pero a veces como padres de familia también digamos que incurrimos en ese mundo de la ciberadicción, solo que a veces decimos, pero es que el tema mío es por trabajo, ¿cierto? Entonces me entra la llamada, me entra el mensaje, el correo electrónico, empiezo a responder. Pero nos volvemos incluso hasta adictos al trabajo. Exactamente, entonces ya hay dos adicciones, estamos en la ciberadicción y aparte de todo con una connotación pues laboral que entonces nos está absorbiendo doblemente el tiempo. Entonces es un tema de bastante cuidado. Además los chicos están en un proceso de desarrollo donde su cerebro todavía no lo han ¿cierto? No se ha desarrollado en su totalidad y como decía la doctora, entonces está el tema de atención, de memoria, detrás de la atención viene la memoria. Si no hay un foco de atención no vamos a memorizar y vienen esas dificultades de aprendizaje, entonces rendimientos académicos totalmente bajos y problemas disciplinarios escolares. Otro tema, digamos, asociado a la salud mental es el hecho de cómo ya empezamos a crear esos estereotipos, ¿cierto? Adoptar eso que en las redes sociales está en tendencia, ya sea desde la parte corporal, ya sea desde lo que queremos adquirir. Entonces son unas exigencias que nos empezamos a hacer y cuando no tenemos, digamos, la posibilidad económica o no es la edad para tener acceso a aquello que las redes sociales, que el internet, pues que sí, a través de estos medios nos están como vendiendo, entonces
ya llega el tema de la intolerancia a la frustración, es un factor de riesgo para iniciar de pronto un consumo de sustancias o tener una conducta suicida o autolesiva. Entonces, a veces lo normalizamos, Cristina, pero qué importante, digamos, ir un poco más allá y digamos que escudriñar, leer un poquito sobre esas afectaciones que a veces como familia somos los que más normalizamos. Yo prefiero que esté en el celular a que salga. Y Estamos viendo el alcance tan grande que tiene también la responsabilidad también de los padres de familia, como decíamos ahora. La médica, por ejemplo, decía, es que los niños en sus primeros años de vida son como esponjitas, ¿cierto? Entonces son también los padres de familia como ese ejemplo. ¿Qué están haciendo mis padres? ¿Cómo están usando sus teléfonos, sus dispositivos, el computador, en fin? Y también algo muy importante es qué están consumiendo, porque ya empezamos entonces como a monetizar o a empezar a ver la vida de una forma en pesos. ¿Cuánto gastamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos consumiendo? Y esto también es como una réplica que va a hacer los hijos, la familia, incluso hasta los padres. La psicóloga me puede responder respecto a esto. ¿Cuál es esa recomendación entonces que se debe tener? Porque ya estamos hablando de ese montón de daños que se está generando, pero desde la casa, ¿qué se puede empezar a hacer? Y algo muy importante también es empezar a adoptar conductas distintas que no afecten ni el área escolar, ni el trabajo, ni la familia. Perfecto. Bueno, siempre, Cristina, yo creo que en toda, o sea, el principal factor protector para la prevención de cualquier tipo de adicción es un adecuado acompañamiento familiar. Y como tú lo decías, es dar ejemplo, ¿cierto? Si yo prohíbo, si yo digo no, pero es que estás pegado todo el tiempo y yo lo hago o yo soy quien lo fomento, pues en realidad no sería coherente. Es importante que nuestros chicos lleguen, cuando nosotros lleguemos muchas veces porque estamos laborando, bueno, como lo decía hace un momento, vamos a dejar el celular, vamos a hablar cómo te sentiste hoy en el colegio, cómo te fue bien en las tareas, tienes algo más que hacer. Lo que mencionaba, ese tema de comer en familia, porque ya además de, como lo decía la doctora, más que las redes sociales también son los computadores o incluso los mismos televisores, entonces digamos que ya tenemos como la fortuna de que en muchas casas hay un televisor en cada habitación, pero eso a veces también es contraproducente, porque entonces cada uno ve su programa en su habitación, entonces estamos menos junticos, pero no, estamos en el mismo espacio, pero no estamos unidos. Entonces, qué bueno como papás, como familias, empezar a reforzar y a fomentar ese tiempo en familia, ese tiempo de calidad. A veces en vez de llegar, de pronto regañar todo el tiempo, a veces es necesario llamar la atención y eso no voy a negarlo, pero más que de pronto que se genere un ambiente hostil, el regaño por la red social y todo eso, por el celular, entonces empecemos nosotros a cambiar esos patrones, a modificar esos comportamientos, nosotros como adultos responsables, por lo que decía, quizás nuestros chicos todavía no están en la edad de ser tan responsables, tan autónomos y de poner el pare, entonces nos toca a nosotros poner esos límites. La crianza democrática es fundamental en la prevención de cualquier tipo de adicción, Cristina. Y repito, un acompañamiento asertivo, donde haya amor, donde haya respeto, donde haya escucha activa, comunicación asertiva, ¿sí? Donde haya ese vínculo de confianza. Eso es fundamental para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes eviten, digamos, que caer en cualquier tipo de adicción. Y desde la parte física también podemos dar algunas recomendaciones. Empezar a usar el tiempo de una manera distinta, por ejemplo, no estar todo el tiempo pegados y empezar, llegó una notificación, no ingreso, también qué tipo de notificaciones empezamos a utilizar y de qué manera vamos a utilizar también adecuadamente el tiempo libre. Creo que va más como en adaptarnos a nuestra cotidianidad, pero desde una perspectiva más real y no tanto virtual. Es decir, empezar a distribuir bien nuestro tiempo como, bueno, ese es mi horario laboral, en ese mi horario laboral me dedico netamente a hacer este tipo de cosas, si tengo llamadas por hacer las hago, pero pues me concentro en lo que estoy haciendo en mi realidad. Posterior a eso salgo, tengo que recoger a mis hijos o tengo que realizar, no sé,
me metí al gimnasio, voy a ir al gimnasio, me voy a desconectar un poquito, voy a liberar pues como mi estrés y mi carga laboral, o los problemas que tengo los voy a ir a liberar de otra manera, no precisamente pues como en una realidad virtual pues que realmente no nos va a aportar mucho. Si hacemos otro tipo de actividades y nos dedicamos a otro tipo de cosas en donde podamos como concentrar o meter como toda nuestra concentración y energía en el momento en el que se debe hacer, creo que las cosas pueden fluir un poco más. Y en cuanto a los niños, pues sí, o sea, cuando están haciendo las tareas, meterlos a hacer otro tipo de cosas, porque pues realmente su tiempo de ocio no necesariamente tiene que ser pues como al frente de una pantalla, también puede ser en fútbol, en voleibol, en patinaje, en muchas otras cosas que realmente pues las hay, o sea, uno se puede dedicar a muchísimas cosas y no todo tiene que ser con las pantallas. Y que podemos hacer un cambio de vida de manera paulatina, ¿cierto? Para no hacer como algo tan brusco, pero entonces empezar con acciones breves, como por ejemplo, hoy voy a utilizar el teléfono cierto tiempo, voy a dedicar ese tiempo a trotar, exacto, gradualmente, para que tengamos como esa capacidad de adaptarnos nuevamente a una rutina y a un estilo de vida más saludable. Cristina, bueno, hay un... Sí. También quería, y me disculpas que te interrumpa, quería mencionar algo pequeñito que me parece importante y creo que lo omití, y es el tema de si estamos viendo lo que nuestros hijos, el contenido que nuestros hijos están viendo en las redes sociales, las páginas que están visitando. Una mamá decía hace poco en una escuela de padres que realizamos, y es que a los papás nos corresponde saber más que los hijos. Y en el tema de la tecnología es todo lo contrario, nuestros hijos saben más que nosotros. Entonces es un llamado también a conocer un poquito más de qué son las redes sociales, cuáles son las más, digamos, las redes más comunes, cuáles son las que mi hijo, mi hija está visitando, ¿sí? Y hacer un control. Yo sé que, digamos, los chicos empiezan con un tema de privacidad y pues necesitan esa privacidad, pero es necesario que haya un acompañamiento por parte de los padres de familia. Entonces, más que juzgar y todo eso, es saber qué está haciendo y orientarlos sobre esas redes sociales y esos contenidos que nuestros hijos están viendo en las redes. Exacto, y por ejemplo en pandemia empezamos a ver mucho eso, como ya todo se volcó a la virtualidad, entonces incluso los niños como no asistían a su colegio, entonces encontraban la posibilidad de comunicarse o enterarse de lo que sucedía en el exterior, viendo también las redes sociales. Entonces lo que pasa hoy en día es que ya los chicos se adaptaron tanto a eso que ya prefieren estar en su mundo, conectados en sus teléfonos, perdiéndose de la maravilla de la realidad que realmente están viviendo. Hay un dato muy importante de la Organización Mundial de la Salud, y es que afirma que durante los últimos años aumentaron los casos de obesidad en niños y adolescentes, directamente relacionado con la falta de actividad física, como lo mencionaba ahora la médica. Es algo complejo porque todo es debido al uso del celular. Entonces también una invitación acá a hacer actividad física constantemente, a participar de diferentes actividades y empezar a tener una vida social mucho más estable. Total, hay muchos programas de promoción y prevención, no solamente pues como para adultos como tal, que son los que mayor prevalencia e incidencia tienen de enfermedades, sino también como para niños, para realizar actividades de ocio diferentes pues como a las que normalizamos hoy en día, que es estar todo el tiempo conectados con una pantalla. Entonces, sí, es como... Eso. Y hacer actividades también permite la atención, lograr mayor atención, no dejar las actividades que tenemos planeadas, postergarlas, porque muchas veces estamos haciendo una actividad, llega una notificación, ingresamos y después salimos después de media hora o mucho más, porque ni percibimos el tiempo y después, ¿qué estábamos haciendo? ¿Dónde iba? Entonces es también como ese llamado desde la parte psicológica, ese llamado de atención a estar más atentos a realmente qué es lo que nos está pasando y cómo nos está afectando física y psicológicamente esta situación.
Bueno, entonces como otras recomendaciones que podemos tener en cuenta es como la adopción de una buena postura o una asepsia de la postura, en donde podamos evitar también como esas contracturas o esos cambios que pueden generar en nuestra morfología corporal el hecho de estar todo el tiempo con una posición que adoptemos. Eh, una buena asepsia del sueño, entonces tratar de dejar al máximo, al menos una hora antes de irnos a dormir, todo tipo de pantallas, televisores, computadores, celulares, a un lado, no dormir con los celulares, no dormir escuchando música, porque todas esas ondas magnéticas también son nocivas pues como para nuestra salud. También dormir en unas posturas adecuadas. ¿Qué más les puedo decir? Que lo primero que veamos en las mañanas no sea el celular, sino simplemente como levantarnos, empezar a hacer como desayunar o tomarnos un cafecito o lo que sea, pues como que cada quien haga en las mañanas, pero siempre pues como tratando de estar alejados de las pantallas y ya retomar, digamos, 1 o 2 horas después de habernos levantado. Pues obviamente todos tenemos en nuestra vida laboral pues como cositas que hacer y todo, pero pues sería como tenerlo, levantarnos y tenerlo presente. La única manera de recordar cosas no es por medio de una pantalla, también podemos volver como a adoptar actividades como hacer agendas, noticas, cositas así que me recuerden sin estar como todo el tiempo ahí. ¿Qué más? Ya, pues como... Incluso hasta disfrutar del paisaje. A veces nos olvidamos del paisaje tan bonito que Ay, tenemos en sí, nuestro territorio, las montañas, y hasta eso nos ayuda a descansar y respirar distinto. total. Bueno, y desde la parte psicológica, recomendaciones finales antes de finalizar ya Bueno, también este espacio. como recomendación final, reitero el hecho de compartir, de poner límites, somos nosotros, y me disculpan ser tan reiterativa en esto, pero somos nosotros los que ponemos los límites a nuestros hijos, somos nosotros los que decimos, puedes llegar hasta aquí, puedes usarlo este tiempo, ¿sí? Entonces ser como muy radicales en esos tiempos que a la larga son en pro del fortalecimiento también de la estructura de nuestros hijos, de ese fortalecimiento, digamos, psíquico, donde los vamos a hacer intolerantes más tolerantes a la frustración, porque entonces ven, solamente se puede esto y no acceder, digamos, a las exigencias de ellos. Otra recomendación que de pronto no había mencionado es que a veces también nos dedicamos más a vivir la vida de los demás y digamos que a hacer un seguimiento a factores o a situaciones externas a nuestra vida, que eso nos impide vivir la vida propia. Me refiero a, digamos, redes como Facebook, Instagram, donde entonces vemos la foto de si hay un nuevo amor en otra persona, en qué lugares está en ese momento, ¿sí? Y a veces entonces eso nos empieza a generar incluso ansiedad de saber y de saber más y de hacer como atar cabos, entonces ya no tiene esta pareja, todo eso, y es algo que de pronto suena como un poquito salido de contexto, pero no, es una realidad. A veces le damos mucha relevancia a esa vida propia y en ese tiempo que estamos espiando, por decirlo de alguna manera, esas otras vidas, entonces yo estoy dejando de organizarme las uñas, de aprender de pronto una nueva receta de cocina, de estar más pendiente de mis hijos, de mi relación de pareja, de hacer actividad física, es decir, es tiempo que yo me estoy negando a mí mismo. Recordemos que el tiempo no se recupera, entonces es un tiempo que ya se nos va de las manos, se nos va de la vida, ¿y en qué lo empleamos? Estar de pronto en una red social, pegados a un dispositivo móvil. Entonces esa es como mi recomendación y mi sugerencia, amor propio, pensar siempre en su bienestar y en el bienestar de los más cercanos. Si cada uno de nosotros estamos bien, los demás que están en nuestro entorno también lo van a estar. Y también cabe ahí un poco el tema del límite de si estoy compartiendo con una persona y esa persona ni siquiera presta atención a lo que estoy conversando porque estoy entablando una charla, le estoy confesando algo y esa persona es todo el tiempo pegada al celular, ¿cierto? Entonces también como empezar como a clasificar, bueno, realmente justifica estar o compartir con esta persona sabiendo que tiene un mundo mucho más importante en sus manos que el que tiene en su contexto. Claro que sí.
Bueno, a ustedes muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio, por abrir este mundo tan grande que tiene el tema del uso inadecuado de las tecnologías, el uso inadecuado de los dispositivos y conocer también cuáles son esas enfermedades que nos causan física y psicológica por el uso inadecuado de las tecnologías. Ustedes televidentes y gracias por acompañarnos cada semana en este espacio y espero que hayan aprendido bastante en el programa de hoy en Signos Vitales. Hasta pronto.